Buenos días. Quiero empezar este devocional en el día de hoy haciéndote una pregunta. ¿En qué condiciones o en qué condición estás escuchando este pan diario de hoy? De pronto con mucho cansancio o fuera de control con tantas presiones que tuviste las semanas pasadas, con demasiado estrés y responsabilidades, o de pronto con mucha presión por todos lados en la casa, en el trabajo, los hijos, etc. O puede ser con muchas ocupaciones, tanto que de pronto hay días que no tienes agendada en tu lista el escuchar los pan diarios que mandábamos porque estás demasiado ocupado, ¿cierto? O pueda que hoy sí lo estás haciendo porque sacaste el tiempo. La palabra de Dios en Marcos capítulo 1, versículos 21 al 39, nos enseña un día completo de la vida de Jesús. Un día bastante trajinado, un día bastante ocupado, con mucho desgaste tanto físico, mental y espiritual. No vamos a leer los versículos todos porque no nos va a alcanzar el tiempo, así que yo los invito a que después del devocional lean capítulo 1 de Marcos, versículos del 21 al 39. Sin embargo, ahora vamos a hacer como una pequeña descripción de los versículos del día que hizo Jesús en esos versículos. Entonces, ¿qué hacía Jesús en un día completo? En primer lugar, empezaba su día enseñando. Luego sacaba demonios, tanto que en ese mismo día se hizo famoso y que todo el mundo llegara a él porque quedaron sorprendidos de que él expulsara demonios. Sanaba enfermos. Cuando llegó a la casa de Pedro, ¿qué hizo? Sanó a la suegra de Pedro. Y por las noches sanaba enfermos de todo tipo de enfermedad. Toda la ciudad se agolpaba, dice la palabra, se agolpaba a la puerta porque todos querían que Jesús le ministrara, le sanara y orara por él. Y te preguntarás, ¿qué hacía Jesús para no volverse loco con tanta cosa por hacer, con tanta responsabilidad? ¿O cómo hacía Jesús para atender a las necesidades de tantas personas sin sufrir una crisis nerviosa o demasiado estrés? Jesús terminaba agotado, eso era evidente. Y lo más justo es que al día siguiente Jesús se tomara su mañana para amanecer durmiendo, ¿cierto? Y de pronto, muy agotado, no tenía fuerzas para seguir haciendo lo mismo, porque terminaba demasiado cansado. Pero ¿qué hizo Jesús al día siguiente? Y aquí es donde quiero que nos concentremos en esta mañana. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y oraba. La clave para un día trajinado de Jesús empezaba en la madrugada, en oración. Se levantaba, dice el texto, muy madrugado y oraba. Jesús sabía que necesitaba una renovación de su espíritu. Jesús sabía que debía orar y que después de orar debía responder a las demandas del día nuevo que empezaba. Para Jesús, el tiempo a solas con Dios no era una opción, no era algo agendado o no era algo que tenía que hacer. Era su prioridad, era su máxima prioridad de su día a día. Allí era donde descubría Jesús la voluntad de Dios para su nuevo día. Ahí era donde él descansaba. Ahora, ¿qué haces tú en tu día completo? De pronto tú vas a decir, ahora, Suavi, ¿cómo va a salir con esto en esta mañana? Porque no nos puede comparar, porque Jesús tenía una agenda diferente y nosotros tenemos otra agenda. Y que Jesús es el Salvador y sus responsabilidades son totalmente diferentes a las nuestras, ¿cierto? Y es que yo no quiero que en esta mañana ustedes se queden con las actividades que él hacía, sino lo que hacía al día siguiente después de tener una agenda tan apretada, y era orar. Y ustedes pueden decir orar, orar y orar. Y es que el orar es indispensable en nuestra vida devocional. Y esto lo vamos a seguir insistiendo porque como iglesia nuestra vida devocional en Dios debe ser un deleite y el principal motivo en nuestro diario vivir.
muchas ocupaciones que tengas, por mucho cansancio que tengas, por muchas angustias que tengas, debes orar y debes meditar en la palabra y tener un tiempo devocional con Dios. Es necesario. Jesús lo hacía muy de madrugada. De pronto a ti te puede costar hacerlo de madrugada, pero tienes un día entero y la noche para acercarte a Él. Por muy cansado que estés, Dios todos los días se queda esperándote. Que el Señor te bendiga.